Una de las cosas que más llama la atención en nuestro país es que insistentemente hablamos de estrategia de desarrollo, de estancamiento económico, de eh, posibilidad de ser un país desarrollado, eh, y todo esto, digamos, se conversa en medios de comunicación, en la televisión, en las radios, hay invitados, hay académicos, hay representantes del mundo empresarial, eh, y sin embargo uno no logra, no termina por entender por qué, si todo el mundo, digamos, tiene algunas ideas en las que hay relativo consenso, no logramos despegar, digamos, y no logramos salir de este estancamiento en el que nos encontramos. En el caso personal, y yo creo que represento a muchas personas, eh, nosotros, parte de la generación mía, es una generación más pobre que la de nuestros padres, digamos, ¿ya? Y es muy terrible que sea así, digamos, porque tenemos un mejor grado de educacional que ellos, y sin embargo nuestras condiciones materiales son inferiores a las de ellos. Ellos compraron casa, nosotros no tenemos casa, eh, y ellos, digamos, con su economía impulsaron, digamos, el desarrollo del país, y además pudieron cubrir gastos de nuestra educación que nosotros hoy día, sin las ayudas que hay, prácticamente no lo podríamos hacer. La educación en Chile es costosa y el rédito de vuelta es bastante exiguo, digamos, ¿ya? Y eso tiene algunas explicaciones que son parte del problema de por qué no logramos salir del estancamiento. Todo esto se discute principalmente, por supuesto, la esfera más importante de discusión, el foro, es Santiago. Santiago es la capital de Chile y allí es donde se toman principalmente las discusiones, donde existe el lobby, donde están los círculos de poder. Y por supuesto, después esto tiene su bajada a las regiones, pero podríamos decir sin temor a equivocarnos de que las decisiones más importantes eh, de los destinos del país y sus regiones se toman en Santiago. Santiago es Chile, dicen algunos, ¿no? Y con eso dejaban ver, digamos, cuál es la influencia que tiene la región. Por lo demás, la más importante en términos de ciudadanía que habita una región, digamos. Concentra la mayor población ahí, en Santiago. Hace poco, en una columna que publicó el profesor Hugo Herrera, él decía, digamos, enumeraba los problemas que tiene la clase política. Yo lo comentaba luego de ver un programa de televisión, en donde hay unos invitados políticos y en donde el grupo de analistas y periodistas eh, giran en torno a la política, como alguna vez lo dijo Pierre Gentili, invitaba a ese mismo programa, la política como un fin en sí mismo, digamos, ¿ya? No la política como algo que sirve a un propósito diferente de ella misma, sino que la política como fin en sí mismo. Entonces, la crítica que hace justamente Hugo Herrera en una columna que publicó en el diario La Segunda tiene que ver con eso un poco, cómo los distintos sectores políticos y toda la discusión trata sobre quién tiene derecho a qué cupo, a qué cargo, qué tipo de alianzas se van a hacer, y obviamente que el destino del país queda, digamos, no figura por ninguna parte, digamos, ya, salvo promesas y generalidades, digamos, esto no aparece por ninguna parte. Entonces su crítica apunta, digamos, al estado actual de la política, lo cual yo en líneas generales en ese sentido tiendo a compartir, pero yo le replicaba brevemente que tenemos también un problema en la academia y en la sociedad civil. Entonces yo quiero hacer ahora como esta respuesta que yo le doy al profesor, a explicarle aquí un poquito brevemente, con algunos datos que tengo, pero sobre todo aterrizándola a la realidad de la región del Biobío. Ustedes saben que eh, existen algunas leyes que se han publicado en los últimos años tendientes a
evitar la desconcentración y la centralización excesiva que vive el país, y por eso mismo se creó, ¿cierto?, el cargo de gobernador regional, pese a que, por otro lado, desaparece el intendente y se crea paralelamente un delegado presidencial. Entonces, es como una cosa engañosa. Por un lado, desaparece el intendente, se crea el cargo de gobernador, que es electo, un representante que gobierna la región, que es electa, pero que al mismo tiempo le colocan paralelamente a un delegado regional, a un delegado presidencial, digamos, para la región, que depende directamente de la presidencia. Entonces, cosas como las que suelen ocurrir en Chile. Y este delegado, a su vez, tiene unos delegados provinciales también. Entonces, tenemos esto de que, como un poco, como ocurre un poco en esta crítica que hacía Francis Bacon a la ciencia, digamos, en los inicios de la modernidad. Cuando se discute la política nacional, que es importante, se mira todo desde arriba y se mira todo, digamos, en términos generales, y ocurre entonces que las realidades locales quedan invisibilizadas. Entonces, yo he intentado, y estoy trabajando en ello, esto es como una manera, algo que quería compartir con ustedes, es un adelanto. He intentado hacer el ejercicio contrario, digamos, que es partir no de la nación, digamos, ya del enfoque político nacional, sino que más bien del político regional. E incluso el análisis regional, reducirlo a sus provincias y a sus comunas. Y una de las cosas que me llamó la atención es la estrategia regional de desarrollo para el Biobío, que es parte de las atribuciones de gobierno y de administración que la legislación, digamos, última le entrega como responsabilidades al gobierno regional, ¿ya? Eh, entonces, este es uno de los instrumentos importantes porque de alguna manera perfila cuál es la estrategia de desarrollo que va a seguir la región, ¿ya? Y la región del Biobío es una región importante, ha perdido, como aparece en una serie de documentos, peso en términos del Producto Interno Bruto a nivel nacional, a lo menos 3 puntos hace un par de años atrás, un informe que tengo ahí como del 2008, 2018, y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Es fundamental, ¿no? Y he hecho algunas, digamos, algunas investigaciones, y tenemos básicamente el tema que es el siguiente. La estrategia, primero, se trata de una estrategia regional, que en el caso del Biobío involucra la participación de 3 provincias. Está la provincia del Gran Concepción, está la provincia del Biobío y está la provincia de Arauco. Son 3 regiones que en total, si no me equivoco, acumulan o suman 33 comunas. Eso es. Entonces, para el desarrollo de esta estrategia, se han invitado a una serie de actores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestra en este documento que ha compartido el gobierno regional, ¿cierto? Las fases o el proceso, digamos, que siguió la elaboración de esta estrategia. Entonces, se muestra ahí, ¿cierto?, que participan algunos actores, existen algunos elementos anteriores que forman parte de la discusión, se convoca a unos expertos, a la sociedad civil, y luego se aparece un primer documento que es como la propuesta de estrategia regional para en este caso, este documento es del 2023, del 2023 al 2030. Se hicieron talleres, cabildos, etcétera. Hay un primer proceso que es de levantamiento de información, luego se preparan las propuestas y luego se desarrolla la propuesta estratégica en un proceso de planificación. Este proceso se realizó en el Biobío. Tiene básicamente un comienzo que se puede decir de que en una primera etapa se contempló
una estrategia regional que va del 2015 al 2030. Estamos hablando de una estrategia a 15 años, 3 periodos de 5 años cada uno, si uno quiere, pero eso es inicialmente. Y esto se da y comienza a elaborarse inicialmente en el periodo del primer gobierno de Piñera, y en Concepción, en la región del Biobío, estaba el intendente Lobos del Fierro, Víctor Lobos del Fierro. ¿De acuerdo? Ellos inician unos primeros trabajos en la preparación de un plan regional de ordenamiento territorial, que ve la luz por ahí por el año 2018. Esto ya en el periodo del gobierno de Bachelet, Bachelet II, ¿cierto? Que tiene como gobernador a Rodrigo Díaz. Es en ese periodo de que está Rodrigo Díaz, que va desde 2014 al 2018, que se genera, digamos, se logra elaborar esta primera estrategia de desarrollo, regional de desarrollo, en junio del 2015, que como digo toma 2015 a 2030, y luego se trabaja con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que es un documento clave para elaborar la estrategia, que ve la luz en enero del 2018. Esos, digamos, son dos documentos principales que es con los que he estado trabajando. Termina el gobierno digamos, con la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Es un insumo clave para preparar la estrategia. Estas dos cosas quedan hechas durante la administración de Rodrigo Díaz. Luego vuelve Piñera, ¿cierto? El gobierno de Piñera nombra a Jorge Ulloa como intendente, y luego le sigue Yacaman reemplazando luego de algunos dichos desafortunados que había dicho Ulloa, digamos, ¿ya? Y se produce entonces en el gobierno de Yacaman, en la administración de Yacaman, el año 2019, una actualización del plan y de la estrategia que había sido elaborada en la administración anterior de Díaz Werner. ¿De acuerdo? Le sucede a Yacaman Patricio Kuhn, que termina el 2021, y entonces a partir del 2021 nuevamente se eligen en adelante, los gobernadores pasan a ser electos. Se crea la figura del delegado presidencial, pero en la región se elige al gobernador regional, y el primero electo en este caso corresponde al 2021, que vuelve a ser, digamos, que había sido intendente antes, designado por Bachelet, Rodrigo Díaz. ¿De acuerdo? Y esta estrategia que había sido, digamos, actualizada el 2019 durante la administración de Yacaman es ajustada en junio del 2023, aprobada por el Consejo Regional en junio del 2023. ¿De acuerdo? Esa es la última actualización que tiene la estrategia regional. Entonces, aquí juega un papel importante el primero intendente y luego gobernador Rodrigo Díaz, porque uno de los insumos más importantes para preparar la estrategia regional es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que fue solicitado por él y fue elaborado en digamos, un trabajo conjunto, si no estoy equivocado, entre la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción. Ellos dos participan en la elaboración, se revisan antecedentes anteriores, algunos sistemas que habían hecho durante la administración, que se habían identificado, digamos, de recursos naturales, urbanos, rurales, costeros, y de cuencas hidrográficas que se habían hecho anteriormente, y esos son parte de los documentos con los que trabaja la administración de Rodrigo Díaz, y para cierto, hacer los ajustes a la estrategia regional de desarrollo, la última, como digo, actualizada en 2023. Estamos en 2025, en verdad, para el 2025 al 2030 apenas quedan 5 años. Hay un nuevo gobernador, que es Yacaman, que ha sido electo. Y entonces valía la pena, en mi opinión, revisar qué es lo que en verdad el Consejo Regional aprobó, qué es lo que propuso, digamos, el gobierno regional,
Y ese ha sido, digamos, el esfuerzo del último tiempo. Revisaba y comentaba el otro día unas fichas de identificación para que han salido algunos documentos que han salido publicados de la DIPRES, pero la DIPRES está como el gobierno, digamos, en una campaña básicamente de poner recursos para la creación de clubes deportivos y asociaciones, digamos, de juntas de vecinos, porque estamos en un año electoral, digamos. Entonces, por un lado, quiere mantener, digamos, el control de gastos por una parte, y por otro lado está interesada en que se gaste especialmente en ciertos sectores. El problema que identifico en la estrategia, y que espero, digamos, tratarlo con más detalle en otra ocasión, es básicamente que como hay consultas, esto fue hecho, el documento más importante está en el plan de ordenamiento territorial del 2018. El 2018 es previo al 2019, recuérdense ustedes, el año en que todo cambió, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, eh, bien se puede decir que hay cosas ahí que tenían un peso que habría que hoy día ver si efectivamente corresponde al peso que ahí se señala. Una de las cosas que aparece en el documento, por ejemplo, eh, es que al final se trató de un documento consensuado. Eso dice digamos, el plan, que es fundamental para la estrategia. Entonces, el plan es el insumo para preparar la estrategia. Y ese es el problema, porque resulta de que el plan terminó siendo un consenso. Y el consenso es de personas que participan de la sociedad civil, especialmente asociados al mundo de Corvío, digamos, que son grandes empresas que participan ahí. Los otros que se ven participando son pueblos originarios, digamos, que participan también en modos de consultas, y el otro es el mundo de la academia. Con esas tres agrupaciones se puede decir que el gobierno regional, y a través de sus equipos de interés, las universidades elaboran el plan regional de ordenamiento territorial y se procede a la elaboración de la estrategia regional de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hay un consenso, y el consenso es que básicamente las cosas hay que dejarlas como están. Nadie quiere hacer muchos movimientos, muchas diferencias, eh, y los problemas, porque se trata de un consenso. Entonces, eh, da la impresión de que algunos pequeños grupos quedan representados, sus anhelos, sus deseos, quedan representados en estos documentos, pero el resto mayoritariamente de la población queda excluido, digamos. Y eso es lo preocupante. Y si esto pasa en esta región, esto probablemente está pasando en todas las regiones. Y si está pasando en todas las regiones, entonces efectivamente tenemos un problema político con la descentralización, y un problema también económico, porque las regiones no van a poder ser capaces de salir del estancamiento en el que nos encontramos y dar un avance. Un primer problema, solamente quiero comentar eh, un, tres problemas que yo identifico en estos documentos. El primer problema es, digamos, que eh, se insiste mucho en el reconocimiento de las zonas de arraigo sociocultural, eh, y eso impide la evaluación y la innovación hacia nuevas formas de actividades, tanto culturales, sociales y económicas, eh, pues en el fondo se está poniendo el foco hacia atrás, en la tradición y en el arraigo, digamos. Y tenemos que no olvidar que en nuestras zonas, digamos, antes de que llegara la producción más industrial y el desarrollo, lo que los pueblos hacían acá era básicamente esta economía, digamos, de arraigo sociocultural. Se trata de una economía de supervivencia, digamos, ¿ya? No es una economía de lucro, no es una economía industrial, no es una economía que da empleo para poder tener unos ahorros y el día de mañana poder viajar o comprarse alguna propiedad. No, es básicamente una economía de subsistencia.
Y entonces, en la medida que nos enfocamos en mantener y defender esa economía de subsistencia, la mayor parte de las personas sigue viviendo en una precariedad. No vamos a ver ningún cambio por ese lado, ¿ya? Esos son, y hay que reconocerlo y decirlo, las costumbres ancestrales, o sea, las costumbres de recolector y de cazador dan para sobrevivir, una supervivencia, digamos, pero no más que eso. Lo otro es que en el caso, por ejemplo, de la diversificación que se hace del borde costero, no solo se hace sino consolidar la situación que acabo de describir antes, ya de precariedad y de detrimento industrial y económico a, de toda la región, digamos, ¿ya? Y sobre todo lo que tiene que ver con el borde costero. Si uno mira, por ejemplo, esta figura que aparece en el PROT, ¿cierto? Uno se da cuenta que básicamente sectores importantes sectores importantes, digamos, de la región son básicamente, por ejemplo, todo lo que es la cordillera es soporte ambiental, digamos, que todo lo que es la cordillera y todo lo que es costa. Entonces, lo que es costa básicamente queda um, con una orientación de básicamente vivir de la recolección ya de elementos, digamos, del borde costero que surgen en el borde costero, explotación de pequeña escala y turismo, ya básicamente eso, y por el lado cordillerano lo que le llaman soporte, actividades, cumple una función de soporte ambiental. Entonces, toda esta zona, toda esta región inmensa, no tiene ninguna explotación mayor que pueda generar un desarrollo para la ciudadanía que habita en estos territorios, ¿ya? Y lo mismo pasa acá, digamos, ¿ya? El mantener estos territorios, así como turismo y explotación de pequeña escala, eh, pesca, digamos, artesanal, no va a producir ningún cambio significativo en la vida de la gente que habita estos sectores, que por lo demás son de los más pobres del país. O sea, las tasas de pobreza que hay en la zona sur de Tirú, en las comunas que pueblan estos territorios, así como las que están al norte de la región del Biobío, son de pobreza, digamos, ¿ya? Y lo que hace esto al consolidar, digamos, de esa manera eh, cierto tipo de actividades, eh, no hace sino consolidar esa pobreza, ¿ya? Y ese es un problema. Y por último, hay algo que es fundamental, que tampoco aparece, que hace completa abstracción el plan regional de ordenamiento territorial, y tiene que ver con el problema de seguridad que enfrenta el Biobío, ¿ya? Como el plan está hecho en función del GORE, y dentro de las funciones del GORE está excluida la seguridad interior de la región, porque eso quedó a cargo del ministerio y del delegado presidencial. Hay prácticamente completa ausencia de lo que los problemas de seguridad y de violencia en la región implican para el desarrollo económico y la vida social dentro de la región. Entonces, la imagen objetivo hacen una completa, como digo, abstracción de la seguridad y la violencia que afectan a las provincias y que tiene impacto en el desarrollo económico y el desarrollo cultural y social de las provincias, de las comunas y por lo tanto de la región, ¿ya? Entonces, estos intentos que se quieren hacer, que aparecen ahí como fortalecer las relaciones interregionales, consolidar un sistema regional de asentamientos humanos o fortalecer la red de comunicación interna regional, todo esto de alguna manera queda supeditado a superar o resolver los problemas de violencia que hay en la región que afectan a toda esta zona, ¿no? A la zona de la Araucanía y parte del Biobío, y esto por el hecho de haber quedado bajo el control hoy día del Ministerio del Interior, pero hasta ayer en las manos del delegado presidencial y en el fondo del Ministerio del Interior, dejan, digamos, que todo lo que el PROT trata sobre esta idea, digamos, de trabajar las relaciones interregionales, etcétera, se ven truncadas porque el GORE y el gobernador regional no tiene poder sobre el control de la seguridad y el restablecimiento del orden de estos territorios, ¿de acuerdo? Entonces, es como en el fondo
una descripción de deseos que pueden ser beneficiosos, nadie dice lo contrario, para el desarrollo regional y para el desarrollo de las provincias, pero en la medida en que no tiene poder de manejo de las fuerzas de seguridad y digamos, para resolver esos problemas, digamos, eh, caen dentro del dominio de otra autoridad. Y por lo tanto, entonces deja en el aire un poco la gestión efectiva que se puede hacer sobre estos temas que se quieren trabajar, digamos, ¿ya? Eh, eso. Entonces, eh, eso por una parte. El problema principal, la seguridad, está en manos de otra autoridad y por lo tanto no se pueden resolver unos problemas que hay de violencia en los territorios, en las comunas y en las provincias, como digo. Y luego está esto de perpetuar el borde costero para explotación turística de baja escala y básicamente mantener un status quo de producción o algún tipo de economía de baja escala, tanto en el norte como en el sur del borde costero. O sea, prácticamente ahí no se va a hacer nada y si nada se hace y no hay inversiones importantes, no hay ninguna manera de que esas regiones puedan salir de la pobreza en la que viven, digamos, ¿ya? Que es muy importante, que ese es el punto, ¿ya? Entonces, lo que tenemos y lo que sostengo es que la estrategia debe revisarse porque indudablemente se deja ver un dejo, digamos, de la importancia que tiene la industria forestal en la zona, pero la industria forestal tiene problemas serios hoy día porque hay territorios que están en disputa con ciertas comunidades indígenas que habitan esos territorios también, digamos, y que son las que están ejerciendo la violencia. Por otro lado, eh, hay problemas que se han generado que son reales, digamos, que generan la explotación del bosque en términos de consumo de agua, ¿ya? Hay unos temas que hay que ver con el uso de suelo y que no son o no han sido, digamos, eh, tratados, sino que se da por hecho de que, puesto que esa es una actividad económica importante que genera la mayor parte de ingresos a la región, entonces eso, digamos, no hay ningún cambio que se sugiera importante por hacer ahí, ¿ya? La Universidad del Biobío es la Universidad de la Madera, digamos, ¿ya? Entonces, evidentemente que se pone la camiseta con el sector. La madera es importante en la región, por lo tanto también tiene una presencia en la sociedad civil que se hace ver, digamos, en estos planteamientos, pero no se observa, digamos, porque queda, como dije, en el ámbito de la seguridad y la seguridad está en otra cartera o dependiendo de otra autoridad, no hay aquí nada que diga qué se va a hacer respecto de ellos, digamos, ¿ya? Y hoy día también se pueden sumar a los temas de violencia, también los temas que está sufriendo el mundo por el comercio internacional, digamos, ¿ya? Está por verse qué va a pasar con la madera, con las exportaciones de cobre y de madera que Chile tiene hacia el resto del mundo, principalmente Estados Unidos en este caso, ¿ya? Entonces es un buen momento para aprovechar esta crisis para revisar y discutir todas estas cosas. Uno de los aspectos importantes que uno observa en esta intención de mantener el status quo, de no tocar el sur de la región y no tocar el norte de la región, en los que son los bordes costeros, de no colocar mano tampoco sobre lo que hay en los territorios cordilleranos, tiene que ver con la influencia de los pueblos originarios y de los grupos ambientalistas. Pero yo quiero decir aquí que viendo algunos datos, eh, sobre, por ejemplo, la participación que ha habido en los grupos, por ejemplo, en los grupos, en la discusión de los proyectos constitucionales, en, eh, en la región del Biobío, por ejemplo, se estima que la población indígena en el país es de poco más de 1.200.000 personas más o menos aproximadamente. El Biobío, la región del Biobío tiene alrededor del 7% de esa población, ¿ya? Eh, Principalmente mapuche. Y
Evidentemente que como el documento base está tomado del PROT y el PROT es del 2018, la influencia de estos grupos fue, en mi opinión, eventualmente sobreestimada. ¿Y por qué lo digo? Porque la votación para el primer proceso constitucional en el que tenían que participar todas las personas que se han declarado que tienen un origen de pueblo mapuche y que pertenecen a este 1.200.000, de esas personas, en la práctica, que tenían que refrendar la participación de 17 representantes de los pueblos originarios que iban a formar parte de los miembros del Consejo Constituyente que iban de la convención, de la primera convención que iban a preparar la Constitución Política de Chile, la nueva Constitución Política de Chile. Apenas participó en ese proceso eleccionario un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, en verdad, la gente, lo que parece ocurrir es que tienen la intención de reconocer su origen como descendiente de pueblos originarios, pero visto, digamos, lo que ocurría durante la discusión y las posturas que tiene la gente que representa a los pueblos originarios, no se sintieron parte de ellos y no participaron. Y la prueba es que eso que fue impulsado por el senador Buenchumilla terminó siendo un completo fracaso, porque al final las poblaciones, el mestizo, el chileno propiamente tal, e incluso la mayor parte de la gente que se siente partícipe de los pueblos originarios, simplemente fueron a votar como un chileno más y no participaron del proceso electoral que se había diseñado exclusivamente para ellos y que consistía en que 17 personas fueran parte de, como digo, de los elaboradores de esta convención. Entonces, hay parece ser una influencia desmedida en las intenciones y en la perspectiva que tienen para la región los grupos ambientalistas y los grupos de pueblos originarios que tuvieron una influencia, como digo, en la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, digamos, ¿ya? Y eso es un hecho que a la luz de lo sucedido con el fracaso de la primera constitución, con la participación de la gente de pueblos originarios en la elección, que también fue un fracaso, debe ser revisado, digamos, en términos de que eventualmente ahí hay una sobre representación de pequeños grupos que participando en este espíritu y también, ¿por qué no decirlo?, el mundo de la academia. Si la gente saca estas ideas también de las academias, del mundo social, del mundo humanismo, de ahí vienen también muchas ideas, digamos, de la protección ambiental. Se habla mucho, por ejemplo, de desarrollo, pero el desarrollo normalmente viene después del crecimiento. O sea, usted crea una actividad